Esta reunión que tenemos antes del domingo desarrolló de reuniones para esperar en la presencia de Dios. Ahora la llamamos la reunión o el culto de oración, es para recibir de Dios y esperar en su presencia. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta que fueron investidos del poder de arriba. Esta reunión era, originalmente, para que las personas recibieran el Espíritu Santo. Si aún no le ha recibido, pida a Dios que le llene de su Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Algunos ministros animan con gran entusiasmo, otros permiten que Dios obre a su modo. Ambas maneras son buenas. Todavía tenemos reuniones de esperar, porque queremos continuar en oración y ser llenos del Espíritu. Pero cada reunión de esperar puede ser diferente, depende de cómo se mueva el Espíritu. La reunión es tal, que usted puede ser lleno con el poder de Dios, no es siempre como un relámpago, pero siempre es un poder fuerte. Evite las distracciones. Entre a la presencia de Dios, muchos han oído del poder de Dios, ahora es el momento de experimentarlo. Usted tendrá suficientes problemas en el trabajo, en la escuela, en el tráfico, con la familia, con el gobierno, con el transporte, quizás huelgas, guerras, robos, violencia, peligros, epidemias, cuarentenas, hambre, desastres naturales y persecución. Así que ante todo, lo mejor es llenarse del poder de Dios antes que los problemas lleguen, entonces, tendrá el poder para pasarlos. La unción rompe el yugo, así será libre. También, Dios habla en profecía y el Espíritu Santo puede moverse. Su vida puede cambiar por el poder. Toquemos a la puerta de Dios, en lugar de que Dios toque a nuestra puerta. Si se siente perdido en una reunión de oración, mire algunos modos con los que puede llegar hasta Dios, durante ese tiempo. Reflexione sobre las distintas maneras en que Dios le ha ayudado en su vida, y agradézcale por esa gracia. Limpie su consciencia sobre cada instante en que ha roto su confianza en Dios. Pida a Dios que examine su vida en las áreas que a Él le desagradan. Pida un nuevo corazón, pida a Dios que cambie su vida, pida a Dios una nueva unción, interceda por otros, pida a Dios el cumplimiento de una promesa para su vida, pase tiempo quietamente para oír la voz de Dios, pida bendiciones especiales que haya leído en la lectura de la Biblia, piense en las características de Dios. ¿Cuál es especial? ¿Tiene usted eso? Pida un cambio, adórele con un corito. Tome bien en serio, como Jacob, diga a Dios que usted quiere ver a Jesús, y determine verle, clame a Él para ver cosas grandes y ocultas, busque hasta que le encuentre. Pida a Dios toda la armadura de Dios. Ore contra los gobernadores de las tinieblas, y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ore por los frutos en su vida, ore por sus enemigos, que Dios los bendiga. ¿Todavía no llega a ninguna parte? A veces, tenemos que insistir como Jacob para obtener resultados. Esto no es un ejercicio religioso. Queremos al Dios real, logre que el Espíritu Santo le llene. Clame a Dios lo más que pueda. Haga ruido como Bartimeo el ciego. Si se siente deprimido o pesado, alabe a Dios. Póngase el manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. La reunión de oración es fácil si se busca a Dios durante la semana. Cualquiera cosa puede pasar en la reunión, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Profecías, alegría y danza, llanto y clamor, visiones, sanidad, guerra espiritual, respuesta a la oración, arrepentimiento ante Dios, intercesión, nueva unción, batalla.